axtele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por axtele.tv. Hoy tenemos un tema pues, que nos preocupa mucho y bueno, pues y de alguna manera estas preocupaciones pues nos bajan el ánimo, ¿verdad? Estamos festejando el 5º aniversario, pero pues realmente nuestro festejo no puede ser pleno, dada la magnitud de los problemas que vive México, y ya a lo largo de este año o a lo largo de los 5 años hemos tratado diversos temas realmente pues muy serios que vive nuestro país. Hoy, como lo anunciamos con anticipación, hoy vamos a tratar el tema, la tragedia ambiental de México. Y para tratar un tema de este calibre, ¿verdad? Pues tuvimos que traer un experto ambiental o ambientalista, que es muy destacado en distintos ámbitos de lo que es la ecología y de la lucha por defender el medio ambiente. Nada menos que Carlos Álvarez Flores. Un gusto que estés con nosotros. Creo que hoy vamos a aprender mucho de los temas medioambientales. Mucho gusto, Enrique. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Y bueno, pues vamos a entrar en materia porque tenemos muchos temas que tratar. Es una problemática compleja que amerita irla viendo pues gradualmente. Vamos a ver el contexto de la tragedia ambiental de México, pues de la que somos parte todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Pues ahí tenemos el calentamiento global, ¿verdad? Ya hemos tratado la crisis ambiental global. Y naturalmente, pues México no se puede desconectar, ¿verdad? Como ningún país, ningún ser humano, del drama que vive la Tierra. ¿Cómo ves el asunto del calentamiento global? Se habla de que se espera no llegar a los 2 grados en el 2030. ¿Cómo ves este asunto? Mira, este tema lo empezamos a discutir en la cumbre de Río. Yo estuve en Brasil, en Río de Janeiro. Histórico. Así es, cuando por primera vez en esa cumbre se hablaba del calentamiento global, 1992. Ya son 27 años y todavía tenemos algunos gobiernos, o líderes, diría yo más bien, líderes del mundo, que pareciera que el calentamiento global no existe. Hoy tenemos ejemplos muy claros de nuestro país vecino del norte. Donald Trump. Y curiosamente este nuevo gobierno, ¿verdad? Este nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera que van como en sentido contrario a donde va el planeta.
Nos estamos, digo yo, está hirviendo el planeta. Hemos tenido el julio pasado, es el julio más caluroso de los últimos 280 años. Y cada año es así, ¿no? Y cada Cada año se dice que es el peor. ponemos récord. Entonces yo digo, bueno, que estos líderes no entienden, primero, las graves consecuencias que estamos teniendo todos. ¿Quiénes? Pues los más desprotegidos. México es un país altamente vulnerable y en realidad México pues no está haciendo nada que yo vea. Tenemos una ley general de cambio climático desde hace ya 7 años, pero no hay ninguna acción contundente, clara, que vaya en ese sentido de reducción de emisiones de CO2 y del uso, de la promoción real de las energías verdes. O sea, pareciera que no pasa nada en este país. Y qué bueno que te fuiste a la historia porque se están cumpliendo algunas fechas importantes, ¿no? ¿Recuerdas el protocolo de Montreal del 87? Es correcto. Relativo a la capa de ozono, que fue una primera gran alarma general. Luego también de la cumbre de la Tierra vino el convenio macro de la ONU, que es histórico, ¿no? Que ya son 25 años de estar en operación. Así es. Y luego viene lo del protocolo de Kioto. Kioto, fallido por cierto, boicoteado por los norteamericanos, perdón que te interrumpa. China, o sea, los chinos dicen, bueno, yo apenas estoy empezando a contaminar, tú tienes 150 años contaminando, déjame que yo salga. Pero esa no es una razón, esa no es una justificación, ¿verdad? Es que lo curioso de ese protocolo es que ya ves que se les asignaron, pues de alguna manera, un compromiso a los más industrializados para reducir las GI. 5% contra la línea base del 90, que no era nada. Pero ve, lo curioso de ese protocolo es que China, que en ese entonces se consideraba emergente, no se incluyó en este grupo industrializado. Así. Ahora sí, podemos ver la siguiente imagen, por favor. Y fíjate, aquí nos toca un poco pero ve, en el top 10, digamos, de los países más contaminantes del mundo, China aparece como que genera el 25% de los contaminantes mundiales. Luego aparece Estados Unidos. Es correcto. Luego aparece la Unión Europea y luego aquí más abajo, que no se alcanza a ver, aparece México. Fíjate cómo en el top 10, claro, México aparece como en el 1 punto y pico, pero en el top 10 de los más contaminantes. ¿Cómo ves esto? Después de todos estos protocolos, cumbres, ya vamos a llegar a la COP25, ya, ¿no? Es correcto. ¿Cómo es esta lucha global? Pues muy mal, o sea, México no debería estar ahí, ¿verdad? O sea, somos un país en desarrollo todavía, pero estamos generando grandes emisiones, muchas emisiones. ¿Por qué? Pues porque acuérdate que somos así como nos gusta emular a los norteamericanos. El modelo de transporte y movilidad de México es exactamente una calca del norteamericano. ¿Cómo es? Carreteras, llantas, petróleo, contaminación. O sea, es petróleo, llantas, camiones. Aquí no hay trenes. Las vías del tren que hoy tiene este país las hizo don Porfirio Díaz, imagínate nada más. Qué mal estamos emulando lo negativo de los norteamericanos. Hay otras cosas buenas de los norteamericanos que no son precisamente su sistema de movilidad. México está reprobado a nivel global, hay un ranking de movilidad y en ese estamos reprobados. Deberíamos usar el mar, tenemos el Golfo y tenemos el Pacífico. Deberíamos usar barcos, pero no. Aquí son tráileres, gasolina, llantas, carreteras, carbón y contaminación. Por eso México pierde cada año, bueno, el último dato que tenemos es 619.114 millones, nos dijo el INEGI, que perdimos como país por la contaminación atmosférica solamente en un año. Y esos que equivalen a 30 y tantos mil millones de dólares, a mí se me hace una cifra enorme. En salud, en vidas, fíjate nada más, mueren por la contaminación atmosférica 2,000 niños menores de 15 años en promedio cada año de leucemia en este país. Tenemos ya 11 millones de mexicanos con insuficiencia renal.
hay 8 millones de mexicanos con asma y 14 millones tienen diabetes. Para que tu público sepa, no solamente esos bebidas que digo yo tienen el dulce veneno, o sea, el azúcar, sino que también la contaminación atmosférica, que tiene metales pesados, contaminantes de origen, o sea, de hidrocarburos, aromáticos, cancerígenos, y metales pesados que también están en el aire. Y la suma de todo eso nos hace que nos enfermemos. Estamos enfermos por el modelo, porque todo es gasolina, diésel sobre todo. Pemex se ha negado, fíjate, Pemex tiene, qué contradictorio. Pemex, nuestra empresa productiva del Estado, como dicen, quebrada, digo yo, quebrada, tiene 13 años sin cumplir la norma que lo obliga a darnos ultra bajo, o sea, diésel ultra bajo azufre. Y este nuevo gobierno, la secretaria Rocío Nale nos dijo en febrero, marzo, le dijo a la Comisión Reguladora de Energía, les informo que no les vamos a dar diésel ultra bajo azufre. O sea, que seguiremos generando esos millones y millones de camiones y de tráileres que están en estas carreteras llenas, saturadas, llenas, también llenas de agujeros, por supuesto, y caras. Entonces, seguimos contaminando. Obviamente, CO2. O sea, todos los camiones, todos los autos, 42 millones de vehículos circulan en este país diariamente. Terrible, terrible. Ahorita vamos a regresar un poco a eso de la contaminación. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, los efectos del cambio climático. Esta imagen es de la inundación en Guadalajara. Recuerdas que recientemente en Guadalajara, en la zona urbana, ¿verdad?, de Guadalajara, se han dado pues granizadas atípicas y unas inundaciones brutales, ¿no? Que cada vez, ¿verdad?, pues son consecuencias de que hay más huracanes, más tornados. Tú comentabas que para muchos gobiernos esto son cosas normales, pero evidentemente son consecuencia de que se está elevando la temperatura de los mares, ¿no? O sea, aquí es una consecuencia muy clara de cómo México, como muchos países, somos víctimas del calentamiento global. Incluso se habla de que si se llega a 2 grados van a desaparecer islas, puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Mira, efectivamente, como estamos calentando el planeta, hemos aumentado la cantidad de vapor de agua que había en la atmósfera, en la biosfera. Todo el mundo hablamos de CO2, que es la referencia, ¿verdad? El más conocido. CO2. Luego metano, luego los óxidos nitrosos, pero casi nadie habla del vapor de agua. También el vapor de agua es un gas y también colabora. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de las granizadas de Guadalajara. Ahora tenemos mayor cantidad de vapor en ciertas zonas del mundo. Y ahí es un ejemplo. Jalisco en ese momento tenía una enorme cantidad de vapor de agua y como ya dislocamos el ciclo del agua, del planeta, porque ya alteramos la cantidad de vapor de agua, entonces los vientos también, todo ese comportamiento histórico de los vientos también ha cambiado. Y ahora tenemos frentes fríos que entran ahorita, o sea, pues entró en julio, ¿verdad? Dices, oye, pero si estamos en el calor, ¿cómo que el hemisferio norte, ¿cómo que no se estamos, coló? No estamos en el hemisferio sur, ¿no? Pues se coló una corriente de esas árticas y encontró esa masa de vapor que era mucho más cargada y se precipitó en cientos, no sé si miles, pero cientos de toneladas de granizo, de hielo, pues. Sí, esa es la consecuencia del cambio climático, claro. No es, simplemente es la consecuencia, pero no entendemos. Ahora bien, México tampoco está, no solamente no ha reducido sus emisiones, ni hemos ido a las energías verdes, sino que tampoco estamos adaptándonos. Acuérdate que hay 2 áreas. Una se llama mitigar el cambio climático, que significa
bajar emisiones y usar energías verdes. Y la otra se llama adaptación al cambio climático. Bueno, pues México necesita adaptarse. Pero ¿cómo nos vamos a adaptar contra esas granizadas de cientos de toneladas? ¿Cómo le vamos a hacer? Terrible. No tenemos dinero para lo esencial. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor, antes de que nos vayamos al corte. Bien. Justamente aquí... Es el sargazo. El sargazo famoso, ¿no? Se habla, ¿verdad?, de que hay distintas teorías sobre el sargazo, pero una de ellas también tiene que ver con el calentamiento global. ¿Qué piensas de eso? Sí, mira, es un tema muy bonito porque yo he estado consultando, yo soy ingeniero químico industrial, pero he estado hablando mucho con biólogos marinos y hay dos posturas, ¿no? Fundamentalmente hay dos posturas. Una es que dicen que el ciclo, la cadena trófica, la cadena alimenticia del ecosistema costero, que es donde se realiza el 80% de la reproducción de las especies marinas, que alguna especie que controlaba esa alga, que es una macroalga, que esa especie a lo mejor ya no existe en cantidad suficiente y que al faltar esa especie que controlaba esa macroalga, entonces al retirarla, porque ya rompimos la cadena alimenticia, entonces se está produciendo más. Esa es una posición. Y la otra, la que también sabemos desde hace mucho, que ciertos algas o algas, vamos a decir, en este caso del mar, porque el lirio igual, se alimentan de contaminantes químicos que generamos nosotros, fosfatos. Nosotros usamos muchos fertilizantes químicos indebidamente en México. Dicen que del Amazonas, que como se ha aumentado la contaminación del río, es correcto, y desemboca en el océano, que eso es lo que está provocando también, ¿no? Es como un exceso de alimento para que esta macroalga crezca. En todos los casos, o en cualquiera de los dos casos, pues estamos generando un problema enorme. Ahora, también es correcto, la temperatura aumenta y se supone que eso también está favoreciendo. Que promuevan las corrientes marinas. Así es. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos hablando sobre los efectos del calentamiento global en México, el tema del sargazo. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. O sea, ya vimos una que parece un pantano, ¿no? Ahora, si podemos ver la imagen de, mira, cómo la magnitud del problema, ¿no? Todo lo que es la Riviera Maya, cómo el sargazo, ¿verdad?, nos inundó. Y pues cómo dentro de las cosas más graves, y si bien puede ser un fenómeno cíclico, se dice que el sargazo le puede cambiar la pigmentación al agua y que puede dejar daños permanentes. ¿Realmente es así? Mira, ¿Qué se puede saber de esto? ese es un tema que también hay teorías de que, bueno, allá hace 500 años todos los conquistadores, los que vinieron a América, decían, no, ya, ahí está el sargazo. Se habla del sargazo. Pero ahora estas cantidades, ¿no? Esto jamás había sucedido. Las consecuencias reales de todo esto apenas las estamos conociendo. Yo no me atrevería a decir, va a pasar esto o va a pasar otro. Lo que sí sabemos es que esto es producto de todo esto. Todo lo que hacemos. Calentamos el planeta, contaminamos los océanos. Nada más para que tengan un dato, estamos arrojando 13 millones de toneladas anuales de plásticos a los océanos. Y hoy estamos tomando microplásticos. La ONU, Medio Ambiente, nos acaba de informar ahorita en abril, en México, que el 90% de las aguas embotelladas tienen microplásticos. El 90%. Y el 83% de las aguas municipales, o sea, del grifo, tienen microplásticos. O sea que hoy estamos Tomando plástico, plásticos. o sea, cáncer. Todo. ¿No? Nos afecta a todo el metabolismo y ni siquiera sabemos hoy, bien a bien, hasta dónde nos afecta. En el hígado, en los riñones, bueno, en todo. Entonces, eso es nada más para que sepamos cómo estamos en un desorden, diría yo, en un desorden. Bueno, y ahora, pues aparte de estos efectos del calentamiento global, pues México participa activamente en la destrucción de su propio medio ambiente. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Recientemente, pues, vimos las contingencias ambientales, ¿no? Ahí está la imagen de la ciudad que, si recuerdas, desde los años 70 se empezó a hablar de la contaminación. Ahorita que hablaste de historia me recordó la conferencia de Estocolmo, pero casi todo eso era como problemas del primer mundo, ¿no? Así es. Como que México, pues apenas, ¿no? Y por eso no se tomó real conciencia sobre el crecimiento anárquico de la ciudad, del parque vehicular, etcétera, ¿no? Es correcto. Estocolmo, 1972. Es correcto. Bueno, nosotros nada más para que tengamos una idea. En 1960, la Ciudad de México no tenía más de 400,000 vehículos. Hoy tiene 4 millones. Y en La Mancha no había más de 2 millones, hoy son 9 millones de vehículos. Con eso ya tenemos una idea de la gravedad del problema. Pero, a pesar del 89, ¿te acuerdas que era una medida emergente? Ah, claro, el hoy no circula. El no circula. Yo mismo, ¿verdad? El Movimiento Ecologista Mexicano, donde yo estaba, promovimos, pero era una medida de emergencia mientras analizábamos todas las fuentes Lo estructural, de emisiones propiamente, ¿no? para ir regulándolas todas y decir, a ver, tú tienes que cumplir. Pero nuestros gobiernos de estos últimos 30 años, curiosamente, pues no han resuelto nada. ¿Por qué? Porque quieren resolverlo deteniendo automóviles, como si fuera la única fuente. Hay otras 9 fuentes de emisiones contaminantes. Cuando menos 9, ninguna está regulada. Los camiones, eso sí, tienen permiso, tanto los de la basura, que son unas carcachas que tiene el gobierno de la ciudad, más todos los camiones de placas locales, federales, que vienen y contaminan libremente, ellos no son detenidos ni son multados. La verificación de los camiones federales, nada más para que ustedes sepan, las calcomanías de esos camiones te las llevan a tu oficina y te dicen, aquí está, mire, no hay necesidad de que lleve usted el camión a verificarlo, aquí se la dejo, me paga usted 500 pesos por cada una y usted tiene su verificación. ¿Cómo ves? En el escritorio, ¿eh? Y que si no, pues que salga el señor secretario, ¿verdad? El que está hoy, ¿verdad? Yo no digo que sea él, es la corrupción que hay. Entonces, todos los camiones contaminan
libremente. Esos que cargan los residuos de la construcción, esos ni placas traen. ¿Qué van a verificar? Esos ni placas, pero traen unos sellos que dicen CROC y CTM, que son dos de las insignias, digo yo, de aquel viejo PRI, que creo que ya se va a ir, ahora sí, pero ahí siguen. Esas mafias, porque son mafias, ellos contaminan libremente. Las calderas de los empresarios, ninguna cumple la Sí, 085. El PRI sí irá, pero no las mafias, que es lo malo. Exacto, ahí están las mafias que ahora obedecen a otros intereses, a los de los gobiernos en turno. Entonces, todas las calderas de las industrias no cumplen, ninguna cumple, oílo bien, Claro. Ninguna, y yo me Está atrevo a decir que llame uno crítico, para ¿no? decir, luego vienen las, yo digo, más o menos 10 o 12 millones de estufas. Tú tienes una estufa de gas, ¿verdad? No tienes una eléctrica. Pudieras tener una estufa eléctrica. Sí, claro. El boiler es de gas. Sí, Pudieras claro. tener uno solar o eléctrico. Claro. No lo tenemos. Entonces, Sí. hay como 10 o 12 millones de estufas y boilers que tienen una flamita. Y esa flamita tiene un quemadorcito. Ese quemador es modelo 1945. O sea, es arcaico. Nos quedamos en la segunda revolución. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí también hay emisiones y hay gas ¿no? crudo Son emisiones hormiga. que colaboran, ¿no? que son muchísimas. Millones. Bordo Poniente, pues sigue sin ser clausurado, gracias a todos los últimos gobiernos que no lo han querido clausurar, que emite cientos de miles de toneladas de biogás al año. Luego viene el excremento, eso pareciera que no cuenta, pero ¿qué crees? Sí cuenta. Hay cuando menos 250 toneladas anuales de excremento de animalitos tiradas en la calle, a pesar de que se ha insistido en que cuando salga usted con su perrito, No, pues pues toda hágalo. la economía informal es muy contaminante, ¿no? Todos tienen gas, Ahí va. ¿no? Y, Es y correcto. generan fauna nociva, ¿no? Ahora viene, después del excremento que te dije, que es también metano, que se convierte en ozono, vienen los 40 o 50 millones de litros de disolvente. Nosotros le llamamos thinner, pero eso es en inglés, pero es un disolvente para pintar. La norma dice que todos los que pinten con esos disolventes son petroquímicos, que son promotores de ozono y además cancerígenos, lo tienen que hacer en un cuarto cerrado hermético. Pero tú vas aquí en Paseo de la Reforma, a la altura de Tepito, y ahí ves tú decenas de mexicanos pintando al aire libre. Todas esas son emisiones. El aeropuerto colabora con 12 millones de, ya lo calculé, es un cálculo que me llevó mucho tiempo, me ayudaron, 12 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, que son muchísimas, ¿me entiendes? Entonces todas esas emisiones no están reguladas. No, está terrible. ¿no? Más la Terrible. quema de, Es abrumador, de ¿no? la biomasa. Está- Y entonces yo me río cuando veo que los gobiernos en turno, vamos a parar más autos. Pero, ¿y las otras fuentes? ¿Por qué no regulan a las demás fuentes de emisiones? Te voy a decir por qué. Tienen miedo político. ¿Por qué? Porque acuérdate que todos los gobiernos tratan de permanecer ahí, disfrutando del ejercicio del poder y del dinero de los mexicanos. Por eso es que les da miedo parar a los camioneros, les da miedo molestar a los empresarios, y cómo nos van a molestar a los ciudadanos, tanto con el excremento de los perros, como ya hubiéramos cambiado. Fíjate, si en el 90 hubiéramos hecho un programa a 25 años, ya todos tendríamos estufa eléctrica, boiler eléctrico. Y los autos eléctricos, pues si los hubieran promovido desde hace 25 años, ya tendríamos autos eléctricos. Pero acuérdate que aquí también hay otros intereses, ¿verdad? Claro, claro. Los intereses petroleros, que son los que nos tienen metidos en el problema del calentamiento global. Ahora, si vemos la siguiente imagen, por favor. Recientemente, pues hemos sido testigos Sí. de la contaminación de los ríos, de los derrames que producen las mineras y otras empresas, ¿verdad? Ácido sulfúrico. Esta fue una que hubo en el río Sonora en el 2014, pero hace poco hubo una también muy grave. Es correcto. O sea, todos los ríos ya son una porquiza y la gente toma agua de ahí, lava su ropa, etcétera, ¿no? Más de la mitad de nuestros cuerpos de agua están contaminados, todos ellos. ¿Por qué? Porque nadie cumple la norma 001, la 002, Semarnat 96. Fíjate nomás, ya tiene
muchos años, no la cumplimos. En el caso de la minería, qué bueno que comentas el tema. No solamente es ese grupo, yo debo ser, diría yo, equilibrado y justo. Toda la actividad minera del planeta seguramente es la actividad que más impactos ambientales genera. Sí, era un ejemplo de industria, ¿no? Pues todas contaminan, ¿no? Pero en el caso de la minería, en México se explotan hoy 28 millones de hectáreas de suelo mexicano. Para empezar, esas 28 millones de hectáreas, toda la corteza vegetal, aunque sean matorrales y sean, digo, no son bosques, ¿verdad? Ni selvas, pero esa pequeña corteza vegetal se pierde. Hacen su agujero, se llama tajo abierto, minería a tajo abierto, dinamitan, fracturan y en ese tema pueden fracturar algunos acuíferos que se pierden. Ese es otro impacto. Pero luego sacan millones y millones de kilos. Por ejemplo, para sacar 1 kilo de oro con la nueva tecnología, con cianuro de sodio, que es un nuevo reactivo, hay que moler 1 millón de kilos de mineral para sacar 1 kilo de oro. Pero entonces, ¿qué pasa? Recogen su kilo, pero los 999.999 kilos quedan ahí tirados en vez de regresarlos al agujero y luego reponer a lo más que se pueda esa corteza vegetal que es captura de carbono. Por eso son los grandes impactos de la minería al calentamiento global, más todos los combustibles que manejan esos enormes, no sé si conoces esos camioncitos que son como tolvas que tienen llantas de 4 metros de altura y que cargan 250 toneladas en cada viaje. Esos queman mucho combustible, también generan emisiones. Y lo más grave, solamente para que tengan una idea, los 4 puntos de Buenavista del Cobre, que es precisamente propiedad del Grupo Minera México, que tuvo el derrame en el 2014, solamente en esos 4 puntos, durante un año, utilizaron 17.5 millones de metros cúbicos de agua en un año. Y 17.5 millones de metros cúbicos de agua es muchísimo y no la reciclan. El gobierno los deja que ellos dilapiden el agua y la contaminan, no la reciclan. Y luego ya, para terminar con la minería, en la reacción del cianuro de sodio para capturar el oro, también hay residuos. Esos deben ser confinados como si fuera un comisionamiento de peligros, tampoco lo hacen. De manera pues que la minería, por su tamaño, por su antigüedad, seguramente es la actividad que más daños ha hecho al planeta. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Amigos, de regreso aquí en Contrapunto TV, como ven hemos recibido toda una cátedra, ¿verdad? Aquí de ambientalismo, de destrucción ambiental, en fin. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente imagen porque se nos acaba el tiempo. Resulta que hay un concepto que se llama sobregiro ambiental que tiene que ver mucho con lo que es la huella ecológica y con la biocapacidad. Se acaba de dar, acabamos de pasar la fecha del 17 de agosto, que se supone que esa fue la fecha límite a partir de la cual México ya acabó con su presupuesto ambiental, ¿verdad? Lo que podía tener en un año, ¿no?, de recursos, y a partir de aquí pues ya estamos consumiendo extra, ¿no? ¿Cómo está este asunto, Carlos? Así es. Ya tenemos un par de décadas estudiando la demanda per cápita de recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de agua, de aire limpio, cosa que no hay mucho, y también de una extensión, de una superficie imaginaria para producir los alimentos que yo consumo. Esa se llama, en términos generales, la huella ecológica. También hay la huella hídrica. Bueno, pero en pocas palabras es esa relación entre nosotros, que ya somos 7.800 millones de seres humanos, y el planeta. Y en el caso de México somos 130 millones de mexicanos, pero tenemos una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados. Acuérdate que eran 4 millones, la otra mitad se la quedaron los norteamericanos en el siglo XIX, ¿eh? No hay que olvidar eso. Nos quitaron la mitad del territorio. Bueno, entonces, ¿qué dice esta cifra? Esta nueva huella dice que nosotros ya estamos sobregirados, que nuestras necesidades y el consumo de los mexicanos sobrepasa la capacidad del ecosistema de México. Simplemente estamos gastándonos un dinero que ya no tenemos, por decirlo coloquialmente. O sea, hoy los mexicanos, igual que el planeta fue el 31 de julio, más o menos es una fecha que nos dieron, que estábamos ya rebasando ahora le llamamos así, la biocapacidad. Bueno, son los recursos naturales, simplemente. Por eso, como ya estamos sobregirados, ahora tenemos que entender que tenemos un nuevo concepto, se llama economía circular. Suena raro porque la palabra economía nos lleva a otro punto, pero en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que nuestros residuos los tenemos que reciclar, muy poquitos, muy pocos. Los metales sí, todos los metales, acero, aluminio, plomo, eso. Pero el problema lo tenemos con los plásticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generamos, bueno, en el 2016 se fabricaron 480,000 millones de botellas de PET, ese famoso polietileno tereftalato, de un solo uso en un año. 480,000 millones, Enrique, de botellas que las tiramos en 10 segundos. Eso me parece
una gran irresponsabilidad. Por eso tenemos que o prohibirlos, aunque están llorando los plastiqueros, pero no, o aprovecharlos energéticamente. ¿En dónde? En plantas termovalorizadoras modernas que no dejan salir las emisiones tóxicas, que las atrapan y producir energía eléctrica. O, yo digo, ¿verdad? Esa es mi opinión. El mejor destino de toda esa fracción inorgánica no reciclable de los residuos que generamos en casa, que son muchos, es el horno cementero. Porque es un horno cerrado que se realiza un proceso de calcinación que llega hasta 2000 grados Celsius y que permite que todos los combustibles que metamos, sean residuos peligrosos, aceites gastados, lacas, estopas, PVC y todos los plásticos los podemos quemar ahí y entonces quedan integrados junto con los polvos que entran. Yo creo que haremos ya un programa especial Si sobre para cómo la economía circular. cómo enfrentar esos problemas, ¿no? Yo creo que, mira, la idea que quiero que destaquemos es de que aquí hay una idea muy popular de que México tiene todo, ¿no? Tenemos todas las riquezas. El cuerno de la Y abundancia. el problema es de que hay mucha corrupción, los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad ya nos acabamos el país. Esa es la verdad. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Ver un fenómeno que es muy preocupante, tiene que ver con la desertificación. Así es. La desertificación es que cada vez ya no tenemos suelos para la agricultura, se nos está acabando el agua. Es correcto. Y el país está dividido en dos, ¿verdad? El sur que tiene agua y el norte que no tiene agua. Y se Sí. habla que el 50% del territorio ya está desertificado, no sé cómo están las cifras. Sí, fíjate que sí, es correcto. Es paradójico, ¿verdad? En el sur, sureste, agua. Y después del centro hacia el norte, no hay agua. Entonces, efectivamente, tenemos un mal balance. Así es México, ni modo. No reciclamos el agua. Fíjate bien, el pecado más grande de México se llama adaptación al cambio climático. Es reciclar el agua. Pero nuestros gobiernos federales, municipales, estatales, no reciclan el agua. Las normas que tenemos de tratamiento de aguas residuales son para quitarle un poquito la contaminación. Y dicen, que me hace absurdo, sanear los cuerpos de agua. Falso. Entonces tenemos que usar tecnologías de última generación para reciclar el agua. Porque si no, la Ciudad de México, Morelia, Coahuila, Torreón, se morirán de sed. O tendremos que traer agua de Tabasco. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Otro fenómeno que también es muy grave tiene que ver con la deforestación. Aquí está el incendio reciente de Siancán. Ah, sí, muy grave. Se dice que se destruyeron 5,000 hectáreas de Es incendios, pero globalmente en el país se habla de que se han destruido 24 millones de hectáreas de selvas. No sé cómo andan estas cifras, Sí, pero esa supuesta abundancia pues ya se acabó. así es. Nosotros hemos acabado, así en términos muy generales, en los últimos 80 años, con la mitad de nuestros bosques y selvas. En los últimos 80. Solamente Tabasco perdió, no sé si te acuerdas del Plan Chontalpa, así se llamaba. Salió de Los Pinos, o sea, de la presidencia de la República, dijo, derriben 1 millón de hectáreas de selva, de esa selva baja de Tabasco, para hacer de Tabasco un estado ganadero. Qué gran irresponsabilidad que el gobierno, el ejecutivo de este país, haya ordenado tirar 1 millón. Es el récord mundial. Nadie en el mundo ha derribado por una instrucción. Ni siquiera en el Amazonas. No, ni en el Amazonas, porque que- digo, lo que hacen, es un lo extremo, talan. que sí, es un extremo también, es un ¿no? extremo, pero no es una orden del presidente, no. Aquí fue una orden del presidente, dijo, derriben 1 millón de hectáreas. Y así lo hicieron. Hemos perdido, seguimos perdiendo. El gobierno dice que nada más son 150,000, pero en realidad yo creo que son 500,000 entre incendios, que no prevenimos, y entre la tala clandestina y la misma pérdida de toda esta biodiversidad por el cambio climático. Yo creo que estamos en 500,000 hectáreas entre selvas y bosques de este país cada año. Y eso es gravísimo, porque ahí van, no solamente van las selvas y los bosques, va toda la biodiversidad. Si vemos la siguiente imagen, qué bueno que mencionas eso, justamente aquí se alcanza a ver el guacamayo azul, ¿no? Entre las aves, ¿verdad? Se habla de que México es de los principales países que tienen la mayor biodiversidad, pero también es de los principales países que más ha perdido biodiversidad. Se habla que hay más de 2,500 especies que están en peligro de extinción.
Hay un dato de la Organización de Naciones Unidas que habla de 100 y tantas especies diarias. Es absurdo, o sea, 100 y tantas especies diarias. Sí, México está, o bueno, no sé si estaba, entre los 4 o 5 países megadiversos, es correcto. Pero gracias a nuestros gobiernos, a la falta de presupuesto y la falta de visión de todos los gobiernos, no quiero hablar nada más de este, hablo desde que me acuerdo, yo me acuerdo de Echeverría para acá, o sea que en estos últimos 6 o 7 presidentes no ha habido una intención clara de proteger, ni con todas las leyes, reglamentos, normas oficiales. No cumplimos ninguna norma, ni ninguna ley. México sigue depredando y acabando con ese es un inventario, eso es lo más valioso que tenemos, la biodiversidad. Pero pareciera que los gobiernos no les interesan mucho. Si vemos la siguiente imagen, ya que estamos en biodiversidad, fíjate, Carlos, se habla de que se ha perdido 1.600.000 abejas. Es correcto. Estás dando en un punto gravísimo, nicotinoides se llaman. Nicotinoides. Es la familia de esos venenos que nos ofrecieron y vinieron los norteamericanos, se llamaba Revolución Verde, y fue en los 60s cuando vienen los norteamericanos y dicen, miren, ya no pongan guano. Eso de poner las heces fecales de los alimentos, por favor, pues eso huele muy feo. Así nos dijeron. Usen fertilizantes químicos y plaguicidas tóxicos. Y nosotros les hicimos caso. Fíjate nada más qué grave. Hace 4 años, la FAO, la Agencia de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, nos dijo, no es con plaguicidas tóxicos ni con fertilizantes químicos como se debe producir los alimentos. Fíjate qué grave. Eso nos lo hubiera dicho en 1963, 65, pero nos lo acaba de decir apenas en el 2015. Entonces, ¿qué pasó? Que hemos estado perdiendo por diferentes causas, ¿verdad? El desarrollo urbano, que es un caos. Aquí manda el capital y dice, a ver, cambio de uso del suelo, zonas protegidas, no. Quiero fraccionamientos, quiero casas, quiero esto. La industria igual, llega, cambio de uso del suelo, paga, fíjate bien, paga, así como se oye, duro, paga a los municipios, al presidente municipal, a los regidores, les dan dinero a todos, cambio de uso del suelo. Y sí tienen la facultad, desgraciadamente sí la tienen, cambian el uso del suelo y entonces hemos perdido suelos y corteza vegetal por el crecimiento caótico urbano, más el industrial, más el más grave, digo yo, por los plaguicidas tóxicos. Oye, ¿y los transgénicos que tanto afectan a las abejas, por ejemplo? Así es. Mira, el problema de los transgénicos de esas poderosas, que no quiero decir su nombre porque luego no hacerles publicidad me denuncian, ahí te va. Algodón, maíz y soya, transgénicos, van acompañadas de otra cosa que se llama glifosato. Y el glifosato ya nos dijo Naciones Unidas, OMS, la Organización Mundial de la Salud nos acaba de decir hace 2 años, es ligeramente peligroso o ligeramente tóxico. Entonces, ahora sabemos que el glifosato que acompaña a ese algodón, maíz y soya, pues lleva su veneno. Por eso estamos acabando con las abejas y por eso todos los productores del sureste de miel tienen procedimientos, porque no se les ha tomado en cuenta, porque el gobierno indebidamente ha autorizado proyectos para estar aplicando sus nuevos cultivos. De todas formas, hoy entra el 80% del maíz importado es transgénico. Ahora, en este contexto de crisis o tragedia ambiental, se han propuesto, hay 3 proyectos que están generando mucha preocupación en términos ambientales. Si podemos ver las siguientes imágenes, por favor. Tren Maya. Podemos ver la siguiente. Refinería de Dos Bocas. Ya hubo una destrucción de manglar muy importante que tú has denunciado, sí, por cierto. supuesto. Y el siguiente, por favor. Y lo del aeropuerto de Santa Lucía, que también uno de los problemas tiene que ver, ¿verdad?, con toda la contaminación que va a generar en una zona muy poblada. Y aquí ha cobrado gran relevancia la importancia de los estudios de impacto ambiental. Mucha gente tiene la idea de que los estudios de impacto ambiental es llenar un formato, cumplir con un requisito burocrático, cuando en realidad es clave para poder detonar cualquier proyecto, ¿no, Carlos? Sí. Nosotros tenemos desde el año 2000 un reglamento de impacto ambiental federal, que es el caso. Las 3 obras que tú mencionaste,
que son, digo yo, el eje de las grandes obras de este nuevo gobierno, ¿verdad? El nuevo gobierno insiste, bueno, me falta el transísmico. Claro, También me falta por ahí ese por tema. ahí, Ese es muy viejo, ¿eh? ¿Desde cuándo lo debíamos haber hecho? Pero bueno, hablando del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía, son, digo yo, los proyectos que el señor presidente López Obrador está empeñado en hacerlos. Y desafortunadamente no ha estado cumpliendo como lo marca el reglamento de impacto ambiental. Del Tren Maya todavía no los presentan, pero de Dos Bocas y el aeropuerto, 200 expertos de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, a donde yo, aunque yo no lo soy personalmente, pero conozco y entiendo el impacto ambiental, 200 de ellos dijeron que son deficientes. Ambos estudios carecen de la totalidad de los estudios y evaluaciones en materia de agua. En materia de aves, en el caso del aeropuerto, no están consideradas las aves de Zumpango. Y el agua, creo que se la van a robar a los hidalguenses. ¿Por qué? Porque ahí en Santa Lucía no hay agua. Está sobreexplotado el manto. ¿Y primero es la obra o luego sí. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Exacto. O sea, primero es el estudio de impacto ambiental. Es correcto. Para eso es el estudio. Para evaluar si es viable, si es factible y segundo, que el impacto ambiental sea el menor posible. Yo sé que todas las obras y todas las actividades generan un impacto, pero vamos a hablar, por ejemplo, de Dos Bocas. Yo digo, bueno, ¿y qué necesidad de ponerlo ahí en la playa? Sabemos, nos dijo la NASA hace 2 meses, Villahermosa, que está a 60 kilómetros adentro, puede estar bajo el agua pronto, en el 2030, o sea, en el 2030. Por el calentamiento global. Así es, pero pareciera que eso no le preocupa ni a Pemex, ni a doña Rocío Nale, ni al propio señor presidente. Yo entiendo que él quiere ayudar a los tabasqueños, ellos son de Tabasco, está bien, todos los presidentes han tratado de llevar obra y beneficio a sus paisanos, eso estoy de acuerdo, pero había otro lugar, allá mismo, Huilmanguillo, kilómetros adentro, a 80 metros de altura, porque Tabasco es bajo, o sea, Tabasco ya de por sí, ya entró el mar 250 metros en algunos puntos en Tabasco, es una zona baja, pero bueno, eso no le preocupa a Rocío Nale, ella quiere invertir, el gobierno federal dice 8,100 y tantos millones de dólares de nosotros los mexicanos que van a invertir ahí, en una zona donde el suelo, efectivamente, tuvieron que tirar mucho manglar, el mono aullador, el cocodrilo de pantano y más especies que están en peligro de extinción, no fueron suficientes para ser consideradas en el impacto ambiental. Para eso es, para decir si es o no viable, pero pareciera que no. Amigos, perdón, hemos terminado. Los invitamos al próximo miércoles para festejar nuestro 5º aniversario. Hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv